cita que creo que no quedó claro porque me preguntaron bastante eso. Eh, Supongamos un ejercicio cualquiera, ¿no? En el que les dan un dato del conductor súper específico, tipo, el tipo, por ejemplo, les dan la resistividad de un conductor, uy, perdón, la resistividad de un conductor a una temperatura, qué sé yo, distinta a los 20 grados centígrados, ¿verdad? Distinto al valor estándar. Digamos, hay un ejercicio del que creo que se las dan a los 75 grados centígrados, ¿verdad? Celsius. Entonces, les dan este valor y ustedes les piden calcular, este es un valor conocido, y les piden calcular, qué sé yo, cuál es la resistividad o la resistencia eh, del mismo material a los 50 grados centígrados. Entonces, ¿cómo llegan de esto a esto? Bueno, esta es la duda que muchos han tenido. Lo más convencional sería utilizar la resistividad del material, ustedes ya lo saben, a los 20 grados centígrados o 20 grados Celsius y multiplicarla por, bueno, la expresión, ya saben, para el cambio de temperatura, para el ajuste de la temperatura, que es la temperatura a la que ustedes desean llevarlo, que sería los 50 grados Celsius, ¿verdad? Más 1 sobre el coeficiente térmico del material, que depende pues del tipo de material, ¿no? Y dividirlo para 20 grados Celsius más 1 sobre el alfa térmico. ¿Ok? Eso sería lo convencional, pero de plano sabemos que no tenemos este valor, ¿verdad? Este valor es desconocido, en teoría. Entonces, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Lo que tendemos a hacer es decir, bueno, yo lo que quiero es calcular la resistividad a 50 grados Celsius, pero yo sé que la resistividad a 75 grados Celsius es este, igual a la resistividad a los 20 grados Celsius multiplicado por el coeficiente, bueno, la temperatura, ¿no? Los 75 grados Celsius más 1 sobre alfa T dividido para 20 más 1 sobre alfa T. Entonces, de aquí, de esta expresión de acá arriba, ¿qué despejan? Despejan esto, la resistividad a los 20 grados Celsius y luego aplican esta expresión. ¿Sí? La aplican en la expresión de abajo. Creo que esa parte está clara. Pero no tienen que hacer tanto procedimiento. En realidad, siempre que tengan por lo menos este valor de aquí, pueden hallar el de acá fácilmente. ¿Cómo lo van a hacer? Diciendo esto. La resistividad del material a una temperatura de 50 grados Celsius es igual a la resistividad del material ya a cualquier temperatura, temperatura en este caso de 35 grados Celsius, multiplicada por, y aquí vamos a utilizar una variante de este factor que condiciona la temperatura. ¿Cuál es esa variante? Bueno, vamos a utilizar aquí 50 grados Celsius más 1 sobre el alfa térmico y dividir para 75 grados Celsius más 1 sobre el alfa térmico. ¿Ya? Y con esto ya obtenemos la resistividad del material a esta temperatura, 50 grados Celsius. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué se puede hacer eso? Bueno, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos la expresión la resistividad a esta temperatura? La reemplazamos aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué me queda? Bueno, la resistividad a 20 grados Celsius, ¿verdad? Multiplicado por los 75 grados Celsius, ¿verdad? Más 1 sobre el alfa térmico y dividido para 20 más 1 sobre el alfa térmico, ¿verdad? Eso es lo que me quedaría reemplazar esta expresión, ¿verdad? Esta expresión la reemplazo aquí abajo y me queda esto de aquí. Y ahora esto viene a estar multiplicado por otro factor. ¿Cuál es ese factor? Este de aquí, ¿no? El factor que yo les estoy diciendo para hacer el cálculo directo, por así decirlo. Ahorita solo lo estamos demostrando, ¿verdad? Pero es lógico, ¿no? Y ahí ya se puede ver lo que se va a simplificar. ¿Sí? Al multiplicar por este factor, básicamente lo que estoy haciendo es que estoy cancelando el considerar esos 75 grados Celsius. ¿Sí? Se simplifica. ¿Y qué me queda? La fórmula original, que sería la resistividad a 20 grados Celsius multiplicado por 50 grados Celsius más 1 sobre alfa térmico y dividido para 20 más 1 sobre alfa térmico. Y esta es la fórmula original. Sí, por eso que les digo que esta fórmula de aquí es más directa. Es lo mismo, pero ya más simplificado. No sé si hasta ahí esta parte quedó clara. Sí, esto es algo que me preguntaron algunas veces este fin de semana. Entonces, sí que me avisan si no quedó claro, quieren que lo repita algo. ¿Todo bien? Ya.
Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok, espero que sí. Ok, dicho eso, básicamente hemos terminado con la parte del análisis de resistencias, que como vieron, los ejercicios, me dan un segundo, los ejercicios no son tan complicados. Son bastante sencillos, en realidad. Son cosas, bueno, diría yo, demasiado sencillas, eh, pero pues igual tienen que tener ciertas consideraciones, ¿no? Denme un segundo porque ya, hay. Creo que ya se puede ver bien la pantalla. Entonces, una vez explicado esto, vamos ahora sí a continuar con ejercicios ya de cálculo de inductancia por fase en líneas de transmisión, ¿no? Entonces, vamos a resolver un problema de la tarea. Uno de estos problemas fue muy parecido al que nos tomó el ingeniero en la lección y otro fue muy parecido al que nos tomó en el examen en su momento. Ya, igual vamos a resolver tanto las dos lecciones, las dos últimas lecciones que tomó el ingeniero y los dos últimos exámenes que tomó el ingeniero en su momento, ¿no? Pero por ahora vamos con esto. Entonces vamos a resolver estos ejercicios que son, bueno, creería yo que son lo más complicado que pueden encontrar en cualquier texto, entonces creo que es bastante conveniente. Vamos con uno más sencillito y luego vamos avanzando en dificultad, ¿no? ¿Les parece? Bueno, entonces vamos con el problema 2.9. El problema 2.9 simplemente nos indica que tenemos una línea de transmisión monofásica. Recuerden a qué hace referencia una línea de transmisión monofásica, siempre relaciónenlo con este tipo de circuitos, ¿no? Ya con un sistema monofásico con una red de corriente alterna que tiene pues un conductor, ¿verdad? Para el camino de ida de la corriente, entre comillas, ¿verdad? Llegamos a la carga y la corriente tiene un camino de retorno, ¿no? Y eso es el otro conductor, ¿verdad? Ya en donde podemos utilizar dos tipos de conductores diferentes, donde este conductor tiene un arreglo X y este tiene un arreglo Y. Por eso estamos hablando de un conductor X y un conductor Y para un arreglo monofásico, porque tenemos un camino de ida para la corriente, ¿verdad? Y un camino de retorno para esa misma corriente, ¿ya? Obviamente, aquí asumimos que las dos corrientes se mueven en este sentido y esta corriente se llama I', que es igual a menos I, pero eso no importa ahora, ¿sí? Solo es para que lo tengan en cuenta, para que lo vayan relacionando con algo que ustedes ya han visto. Ya, a esto se refiere con una línea de transmisión monofásica. Tiene una ida y un retorno, ¿ok? Creo que esa parte sí está quedando clara. Algo tenía que decirles. Recuerdan que la dirección de la corriente, pues dirección de la corriente, la polaridad en circuitos de corriente alterna es solo algo que utilizamos nosotros para referenciar, para poder resolver resolver un ejercicio, porque pues ya hablando de corriente alterna, la polaridad es algo que no existe de cierta forma, porque pues va cambiando, ¿verdad? Se va invirtiendo. Pero bueno, eso es algo que no nos interesa en realidad, ¿sí? Solo es algo que tienen que ya saberlo, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta línea monofásica que está compuesto por dos conductores. El conductor de arriba, bueno, el conductor de ida tiene este arreglo, ¿no? Tiene tres hilitos. Entonces es un cable que se compone de tres hilitos, ¿no? Un conductor que se compone de tres hilitos. Ya, y el conductor de abajo, el retorno, por así decirlo, es un conductor que se compone de dos hilos. ¿Ok? Perfecto. Eh, cada uno de los hilos o los cables que componen al conductor son sólidos y de radio de 0.5 centímetros. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el radio de cada uno de esos hilos es de 0.5 centímetros. ¿Sí? O pues 0.5, perdón, bueno, sería 0.005 metros. ¿Sí? O 0.5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Como ustedes lo quieran ver. Ya, este es el radio, disculpen, el radio. ¿Ok? Listo. El circuito de retorno está compuesto por dos cables sólidos de radio 2.5 centímetros, ¿no? Este es el radio de los hilos del arreglo en X, ¿no? O sea, estos conductores de aquí tienen ese radio, 0.5 centímetros. Y los conductores de este de acá, el arreglo en Y, tienen un radio distinto. El RY tienen un radio de 2.5 centímetros. ¿Sí? Que eso sería igual a 0,025 metros o 2.5 por 10 a la menos 2 metros. Ya, tengan en cuenta que tienen que llevarlo siempre a metros porque lo van a tener que utilizar así para aplicar las ecuaciones, las fórmulas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que está todo claro.
Ya saben, cuando hablan del retorno se refieren pues al otro conductor, ¿no? Porque tenemos un camino de ida y un camino de retorno. Para monofásicos, obviamente, ¿no? La disposición de los conductores es como se muestra en la figura adjunta, ¿ya? Es muy necesario cuando ustedes vayan a diseñar una línea de transmisión, no sé, ustedes ya se encargan en la parte de diseño de un sistema de potencia, que pues es algo en realidad muy interesante ya en el campo laboral. eh, Sumamente necesario saber cómo van a estar distribuidos los conductores, cuál va a ser la distancia que va a haber entre los conductores. Por lo general, lo del radio medio geométrico que hallamos aquí no es algo que ustedes vayan a analizar, porque el radio medio geométrico en realidad ya te lo da el fabricante que te vende el conductor, pero aquí lo vamos a aprender a analizar por si en algún momento lo requieren, ¿no? O pierden la hoja de datos y así, ¿no? Ustedes ya van a saber cómo calcularlo. Bueno, la disposición de los conductores es como se muestra en la figura adjunta. Ya sabemos que los conductores del arreglo en X están separados uno del otro por 5 metros, ¿no? Y los de los extremos están separados, pues, 10 metros entre sí, ¿no? Es, una, es un arreglo horizontal, por así decirlo, ¿ya? Y bueno, que el conductor X y el conductor Y están separados entre sí desde sus extremos 10 metros, ¿no? Y que los conductores en Y, los dos conductores están separados entre sí 5 metros, ¿sí? Ya luego tenemos que analizar la distancia de cada uno de estos conductores respecto a los del otro arreglo y todo eso. Creo que hasta ahí está todo claro. Ya, eso me permite ver la configuración, ¿no? Configuración horizontal con tales distancias. Muchas veces voy a tener que calcular esas distancias, etcétera. Ok. Aplicando el concepto del radio, bueno, de la distancia media geométrica y el radio medio geométrico, encuentren la inductancia de la línea completa, perdón. Suponga la longitud del cable es de 1000 kilómetros. ¿Ya? Entonces la longitud del cable es de 1000 kilómetros. O en pocas palabras, pues también es 1000. Y bueno, sería 1.000.000 de kilómetros, ¿no? 1.000.000 de metros, disculpen. O pues sería 1000 por 10 al cubo metros. Sí, acostúmbrense a trabajar los valores así, tenerlos en varias, expresarlo de distintas formas, no que sean equivalentes, porque pues las pueden utilizar en un momento u otro para su ejercicio, ¿no? Ok, entonces ya tenemos la longitud de la línea, me piden básicamente cuál es la inductancia cuál es la inductancia de toda la línea de transmisión, ¿no? La línea de transmisión monofásica. ¿Cuál es la inductancia? Yo sé que esa inductancia va a ser igual a la inductancia del conductor de ida más la inductancia del conductor de retorno, ¿sí? Porque es como decir, en el sistema de potencia que yo les dibujé hace rato, ya, perdónenme, un ratito, por favor. Ahí, ¿sí? Así como yo lo analizo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, vamos a ignorar la carga como tal, ¿ya? Y vamos a calcular cuál es la inductancia total en este circuito. Sería la suma de la inductancia del conductor de arriba, Lx, más la suma de la inductancia del conductor de abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque están en teoría están en serie, ¿no? Básicamente es por eso que se suman las inductancias. Y eso me da la inductancia total de la línea monofásica. Creo que ahí está un poquito más claro, un poquito más comprensible, ¿no? El porqué de esa fórmula. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? Solo hemos analizado como tal el ejercicio. ¿Todo bien? Ya. Si en algún momento ven que me estoy equivocando en algo, me avisan, ¿no? Porque también me puedo equivocar por ahí. Ok, entonces vamos ahora a determinar cuál es el radio medio geométrico. ¿Ya? ¿Cuál es el radio medio geométrico de cada uno de los agrupamientos? Recuerden que tenemos dos agrupamientos, el agrupamiento o arreglo X y el agrupamiento o arreglo Y. Entonces vamos a tener dos radios medios geométricos. Recuerden que un radio medio geométrico se define para un solo conductor, ¿no? Para todo el conductor. Entonces, y bueno, también tenemos radios medios geométricos para los cables individuales, para los hilitos individuales y para el conductor total, ¿no? Al radio medio geométrico de un hilito individual, ¿cómo se lo denomina? Bueno, se le pone, digamos, si es de los conductores del arreglo X, como los tres conductores son iguales, van a tener el mismo radio medio geométrico propio, ¿no? Que se lo denomina así, igualito que su radio convencional, pero con este apóstrofe por aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Y a qué es igual siempre el radio medio geométrico de un solo hilo? Al radio normal de ese hilo multiplicado por Euler a la menos un cuarto. ¿Ok? De cierta forma, el radio medio geométrico de los hilitos del conductor Y, de los dos, porque ambos hilitos son iguales, va a ser igual al radio de cualquiera de esos hilitos multiplicado por Euler a la menos un cuarto. ¿Sí? Ya hemos definido eso. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo correcto? Ok.
Entonces, ahora, cuando ya tenemos cuando ya sabemos cuál va a ser el valor de los radios medios geométricos internos de los hilitos, ya podemos calcular los radios medios geométricos de los arreglos de conductores. Entonces, vamos por el cálculo del radio medio geométrico, el GMR del arreglo X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hallo o determino, perdón, el radio medio geométrico de un arreglo de conductores? Pues me fijo solo, bueno, únicamente, ¿ya? Únicamente en los en los hilitos, en los hilos que conforman ese conductor. Ya en el radio medio geométrico no intervienen por ahora los hilos de otro conductor. ¿Ya? Bueno, no intervienen en ningún momento. De otra fase, por así decirlo, otro arreglo. Ya solo los que componen a ese arreglito, al conductor X, pues, en este caso. Entonces tengo que fijarme en, en estos tres conductores de aquí. Entonces ya determiné que para que el número de hilitos en ese conductor al que yo le voy a sacar el radio medio geométrico, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Y la expresión, la fórmula de radio medio geométrico para un arreglo de conductores es igual a, perdón, ahí, raíz n por n, ¿ya? En donde n es el número de conductores, ¿ya? El número de conductores en ese hilito sería raíz, bueno, básicamente nx al cuadrado, ¿no? O n por n. ¿Y eso cuánto les va a dar? 9. Entonces sería raíz novena de, aquí es, siempre va a ir primerito el radio medio geométrico de un solo hilo, el Rx', elevado a la n, es decir, al número de conductores, que sería 3, y aquí va a ir los productos de todas las distancias que hay entre todos esos conductores del arreglo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, dibujemos aquí los tres conductores para poder identificar esas distancias, ¿no? Entonces, yo tengo que moverme a través de cada uno de estos conductores, ¿sí? Me dan un segundo, por favor. Tengo que moverme a través de cada uno de estos conductores. Entonces, voy a elegir un conductor primero. Ya vamos a ponerle un nombre. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, pongo el conductor 1 y mido cuál es la distancia entre este conductor y el conductor 2. ¿Cuánto me dice que es el ejercicio? 5 metros, ¿no? Entre su centro y el centro del otro conductor. Son 5 metros. Entonces sería el producto de la distancia entre el conductor 1 y el conductor 2. 5 metros multiplicado por el producto entre la distancia del mismo conductor 1 y el conductor 3, que en este caso el ejercicio me dice que son 5 más 5, 10 metros. ¿Sí? Y esto ya es los productos de las distancias para el conductor número 1 del arreglo, ¿no? Lo mismo hago para el conductor número 2. Entre 1 y 2, entre 2 y 1, ¿cuál es la distancia? 5. Y entre 2 y 3, ¿cuál es la distancia? 5 otra vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Alguno está quedando claro? Ya, ahora, ¿qué sucede? Tengo que hacer lo mismo para el conductor 3, ¿no? Pero si se dan cuenta de una cosa, el conductor 3 tiene algo especial, ¿no? Bueno, algo que lo relaciona con el otro conductor, que es idénticamente distribuido la distribución es prácticamente idéntica a la que tiene, o la posición es prácticamente idéntica a la que tiene con el conductor 1. Básicamente las distancias que me van a salir es con el conductor 2, 5, y con el conductor 1, 10 metros, ¿no? Entonces, aquí me va a quedar 5 y por 10, ¿verdad? Entonces yo, en lugar de hacer ese cálculo, como ya veo directamente, por así decirlo, al ojo, que va a ser lo mismo que el conductor 1, desde el inicio pudo haber puesto este producto al cuadrado y era lo mismo. Y aquí ya había analizado el conductor 1 y el conductor 3, ¿no? Al 1 y al 3. Los dos ya los analicé en una sola y lo puse al cuadrado. Es una forma de simplificar ese cálculo del GMR. ¿Alguien tiene una duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren que repita algo? ¿O esta parte está súper clara? Ya, todo claro. Entonces, perfecto, ya tengo el cálculo del GMR del arreglo de X. ¿Sí? Eh, bueno, y aquí ya puedo comenzar a manipular estos valores, ¿no? Me olvidé de una cosita, me olvidé pues de determinar cuánto vale Rx, pero Rx lo pueden calcular, ¿no? Rx, ya saben, Rx prima, perdón, ya saben que son los 0,5 centímetros, lo llevan a metros y les queda 0,005 metros multiplicado por Euler a la menos un cuarto, ¿no? Por si acaso. Sacan cuánto vale eso y lo reemplazan aquí arribita, ¿no? Esta multiplicación y toda esa raíz novena
les va a quedar 0,53663 metros, ¿sí? Ya el día sábado les enseñé cómo verificar que ese cálculo del radio medio geométrico esté correcto. Ya trabajan primero en función del radio, del radio normal, no de un solo hilito, sin reemplazarlo, y luego pues verifican si salió de la potencia, es porque estamos bien. Sí, bueno, eso no siempre va a ser así, no siempre va a ser así, pero más o menos les da una idea, ¿sí? En estos casos aquí tienen que fijarse más en las unidades, pero bueno, sí es un poquito, en este caso ya no es aplicable eso, me parece. Pero bueno, en casos geométricos sí. Pero bueno, eh, ¿alguna duda hasta ahí? La condición que les expliqué, ahora que me pongo a pensar, la condición que les acabo de explicar solo es válida cuando todas las distancias que ustedes calculan dependen del radio. Pero bueno, no lo vamos a utilizar mucho, así que no nos preocupemos por eso. Ahora vamos con el GMR del arreglo Y. ¿Cuántos conductores hay en Y? Tenemos dos conductores, ¿verdad? Entonces, como tenemos dos conductores, el NY es igual a 2. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Raíz n al cuadrado, que sería raíz 2 al cuadrado, ¿no? Sería raíz cuarta de el RY prima, ¿verdad? A la n, ¿cuánto es n? 2, multiplicado por el producto de distancias, ¿no? La distancia que hay del conductor 1 al conductor 2 es 5. Y la distancia que hay del conductor 2 al conductor 1 es 5 de nuevo. Puedo poner 5 por 5 o pues 5 al cuadrado y ya de una vez me queda, ¿no? Entonces, una vez que yo reemplazo esto, recuerden, RY no es nada más que el radio del conductor, que es los 2,5 centímetros, que vendrían a ser 0,025 metros, multiplicado por Euler a la menos un cuarto. ¿Sí? Ya saben cuánto vale eso y lo reemplazan aquí. Y lo elevan al cuadrado, ¿no? Y esto les va a dar 0,3121. ¿Ya? Metros, obviamente, ¿no? Es un radio. ¿Sí? Es un promedio de radios, por así decirlo, que podemos utilizar para el conductor. Ya, y bueno, ya una vez que tenemos los MR y los MR de ambos conductores, podemos continuar ahora sacando las distancias medias geométricas. Recuerden, primero calculamos los radios medios geométricos y luego las distancias medias geométricas. Entonces vamos a proceder con las distancias medias geométricas para este tipo de conductores. Para este tipo de arreglos monofásicos, las distancias medias geométricas siempre van a ser igual. También utilicen bastante las formulitas que les di. Sí, el formulario estos que les di, básicamente es un resumen de las fórmulas que están en las diapositivas del ingeniero. Traten de utilizarlas bastante, bueno, no tanto memorizarlas, sino saber cuándo aplicarlas en cada caso. Es súper intuitivo, pero pues igual ténganlas en cuenta, ¿no? Bueno, la distancia media geométrica, perdón, es igual siempre a la raíz n, bueno, aquí el ingeniero le dice n por m, pero en realidad es la distancia media geométrica, y la raíz siempre va a ser, el grado de la raíz va a ser igual a el producto del número de conductores del primer agrupamiento por el número de conductores del segundo agrupamiento, es decir, nx por ny. ¿Sí? Siempre va a ser eso. Entonces, nx vale 3 y ny vale 2. ¿Cuánto va a ser la raíz? Sexta. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Y aquí ya, cuando es en la distancia media geométrica, ya no interfiere como tal. ¿Qué cosa? El radio medio, el Rx' y el Ry'. Ya, los radios medios geométricos de los conductores. Ya, a eso no le paren bola ya. Eso ya no interfiere. Ya no lo necesitan. Ya, entonces, ¿qué interfiere aquí? Aquí interfiere algo muy importante. ¿Qué cosa? La distancia entre los conductores del agrupamiento, entre cada uno de los conductores, perdón, del agrupamiento X con cada uno de los conductores del agrupamiento Y. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es un barrido como tal, ¿ya? Si voy a sacar el GM de X, tengo que fijarme en la distancia de los conductores en X. ¿Qué hago? Voy barriendo cada uno de los conductores. Entonces me pongo el primero, ¿no? Y tengo que sacar la distancia desde este conductor hasta el primer conductor del agrupamiento en Y, y luego las distancias de este conductor hasta el segundo conductor del agrupamiento Y. ¿Ya? ¿Cuál es la primera distancia? Veamos. La distancia entre este y este, ¿cuánto es? Hasta aquí hay 5, aquí hay 10, y 10 más, 20, ¿verdad? Entonces ya sé que la primera distancia son 20 metros. Entonces aquí pongo el producto 20 multiplicado por la distancia entre ese conductor y el otro, el que está más lejos. Si de aquí a acá hay 20 y de aquí a acá hay 5 más, pues serían 25, ¿no? Lógico. Entonces tenemos ya
20 por 25, ¿verdad? Y ahora tengo que seguir multiplicando. Ya barrí el primer conductor en X. Ahora tengo que barrer el segundo conductor en X. Sería me perdí. Ya. Sería la distancia de este conductor en X a el primer conductor en Y, ¿no? Que serían pues 15 metros, ¿no? Se puede ver rápidamente. En este tipo de agrupamientos es súper sencillo sacar las distancias, ¿no? Y la distancia con el otro conductor, pues serían 5 metros más, sería 20. ¿Ok? Ahora vamos con el siguiente. El tercer conductor, la distancia de aquí a acá, ¿cuánto es? 10 metros, ¿ok? Y luego la distancia de aquí a acá, 15 metros. ¿Ok? Sencillo. Uy, perdón. O sea, aquí sería 10 metros y 15 metros. ¿Ya? ¿Ok? Y ahí está. Listo. Con esto sacamos el gm de x. Yo no lo he calculado porque yo lo reemplacé directo en la ecuación cuando resolví el ejercicio, pero pues pueden sacarlo parte por parte para que se les vaya haciendo más sencilla la expresión que tienen que utilizar al final, porque ya saben que las expresiones que van a utilizar aquí son grandes y por si acaso la calculadora no les permite tantos números, ¿verdad? Tantos caracteres, pueden ir sacando cada parte por pedacitos para que se les vaya haciendo más fácil, ¿no? Al evaluar, ¿sí? Eh, Siempre hay una forma de resolver todos esos problemas, ¿no? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Todo claro. Sí se escucha bien, ¿no? Sí, sí, me pueden confirmar si se escucha o no. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, chévere. Gracias. Ok, ya. Ahora, cuando van a sacar la distancia media geométrica, lo más probable, bueno, lo lógico y más probable es ¿qué cosa? Que la distancia media geométrica que sacaron para X también le sirva para Y, porque pues Y también va a ser la raíz sexta de las distancias de cada uno de los conductores del arreglo en Y con cada uno de los conductores del arreglo en X, y son las mismas distancias. Por lo tanto, siguiendo esa lógica, lo pueden ustedes comprobar en sus casas, básicamente les va a salir que la distancia media geométrica en X es igual a la distancia media geométrica en Y. ¿Sí? Estos dos valores son idénticos. Sí, solo lo tienen que calcular una vez. Siempre traten de analizar lo que van a calcular, ¿ya? Tómense un minuto para analizar qué van a calcular para ver que ciertas distancias o ciertas cantidades van a ser iguales y no es necesario aplicar la fórmula dos veces, ¿sí? Porque eso les va a ahorrar mucho tiempo, ¿sí? Las lecciones ya desde aquí en adelante van a parecer a simple vista muy extensas, muy complicadas de resolver porque parece que les va a faltar tiempo, pero el tiempo les va a dar, si acaso, justos, ¿ya? Si ustedes saben administrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se va a poder simplificar ciertas cosas, ¿sí? Sobre todo en arreglos simétricos, que es donde no más fácil se vuelve, ¿sí? Ok. Creo que hasta ahí estamos bien. Entonces, la inductancia de un agrupamiento, la inductancia de un agrupamiento para líneas monofásicas, por fórmula, por el formulario que les envié o las diapositivas del ingeniero, simplemente va a ser 2 multiplicado por la longitud por 10 a la menos 7, esto ya es fórmula, ¿verdad? Por eh, logaritmo natural de la distancia media geométrica del agrupamiento en X dividido, perdón, para el radio medio geométrico del agrupamiento en X. ¿Ok? Y la inductancia en Y sería pues 2L, 2 veces la longitud por 10 a la menos 7 por logaritmo natural de la distancia media geométrica en Y dividido para el radio medio geométrico en Y. ¿Sí? Y esto les va a dar la inductancia en R. Les voy a dar directamente la respuesta porque pues los valores del GMD y el GMR ya los calculamos, simplemente es reemplazarlo. Ojo con las unidades. Tengan en cuenta de que las distancias están en kilómetros, son 1000 kilómetros. Entonces, tienen que reemplazar 1000 por 10 al cubo. ¿Ok? Tengan en cuenta eso, porque muchas veces reemplazan solo el 1000 aquí y pues les queda en kilohenrios la respuesta.
y por eso les sale un valor súper pequeño y por eso no les coincide con la respuesta que tiene el ingeniero. Ojo con las unidades. Entonces, aquí les va a dar esto 0,68, 0,68879 henrios, ¿ya? Y aquí les va a dar 0,797245 henrios. Sí, y ya tienen LX y LY. ¿Cómo sacan la inductancia total de la línea monofásica de transmisión? LX más LY. ¿Sí? Ya vamos a hacer los ejercicios estos del cable telefónico, que son los más interesantes, porque ya son los que tienen que ver con un aspecto más técnico. ¿Sí? Bueno, 3487 henrios. Sí, eso es lo que le va a dar la suma. ¿Tienen dudas hasta ahí? No. Ya, ok. Y ya con eso estaría terminado el ejercicio. Se dan cuenta, era un ejercicio muy sencillo. Simplemente es un análisis, jugar un poquito con la geometría, con las distancias que hay, un arreglo horizontal, que es súper sencillo en realidad. Hay arreglos que no son completamente horizontales, que son más complicaditos, pero pues simplemente requieren un poquito más de análisis. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Algo no quedó claro? ¿Quieren que repita algo? Si no, pasamos a otro ejercicio. Vámonos a uno más complicado. Eh, Ok, aumentemos un poquito más la dificultad. Vámonos al siguiente ejercicio. No sé si hacer primero el 2.10 y luego el... Pensaba hacer el 2.10, 2.14 e irnos a los problemas de esto de los cables telefónicos, que son muy interesantes. Sí, pero vamos con el 2.10 porque es bastante esencial. Es un ejercicio muy... es sencillo, pero es esencial para que ustedes vayan aprendiendo a utilizar las fórmulas, ¿no? Eh, Muchas veces el enunciado te dice ya qué fórmula utilizar, ¿no? Sí, para qué caso utilizar cada fórmula. Este enunciado ya te lo dice de una. Me dice una línea de transmisión transpuesta trifásica a 60 Hz. Ya sabemos que es una línea trifásica transpuesta. Tiene una configuración horizontal plana, que es, bueno, la que vimos hace rato también era horizontal plana. ¿Ya? Como se muestra en la figura adjunta, la reactancia de la línea, ya me están dando la reactancia por fase. ¿Sí? La reactancia de la línea, perdónenme un momentito, ahí. Ya, la reactancia por fase de cada una de las líneas es 0,486 ohmios por kilómetro. Entonces, no me están dando como tal la reactancia por fase. Me están dando la reactancia por fase por unidad de longitud, es decir, dividido para la longitud de la línea. Sí, cuando están ohmios por kilómetro, me lo están dando dividido para él. Y muy posiblemente en este tipo de ejercicios no tenga la necesidad ni siquiera de utilizar el valor de esa longitud o de encontrarlo. Entonces, no se me vayan a perder por ahí cuando les dan esos valores por unidad de longitud. Y muchas veces ha pasado de que les dan ese valor y piensan que tienen que calcular de alguna forma la longitud, cuando en realidad no es necesaria, incluso para encontrar otro valor. ¿Sí? Ok. Entonces, si hasta ahí no hay dudas, continuemos. Perdón. Ok, tenemos esa reactancia por fase, por unidad de longitud. Hablemos un poquito ya más en términos técnicos para que sea un poquito más claro. Me dicen el radio medio geométrico del conductor, de cada uno de los conductores, el GMR, ¿verdad? De cada uno de los conductores es de 2 centímetros, o bueno, 2 por 10 a la menos 2 metros, o 0.0, uy, perdón, 0,02 metros. Sí, disculpen si no se ve muy bien, es un poco complicado escribir aquí. ¿Ya? Y me dicen, determine el espaciado de fase de en metros. ¿Qué quiere decir el espaciado de fase? Básicamente la distancia que hay entre el conductor de cada una de las fases. ¿Sí? Notamos una cosa, ya, veámoslo esto desde un punto, bueno, tratemos de llevarlo un poquito a la realidad. Tenemos básicamente una línea de transmisión en una torre cualquiera, ¿ya? Que tiene pues por ahí una estructura de retención y básicamente el conductor que se ha utilizado es un conductor sólido, es un alambre. Esto no se utiliza en líneas de transmisión realmente, ya no, bueno, no que yo haya visto, ya es un alambre sólido, o sea que es un solo hilo básicamente. H es igual a 1, o N ustedes le dicen. Yo le digo H porque creo que siempre se utiliza eh, la H para denominar el número de hilos. Pero bueno, ya es un solo conductor sólido, ¿sí? Entonces, no necesitamos sacar cuál es el GMR con la formulita esa, porque pues solo tiene un solo conductor, conductor sólido, perdón, un alambre, solo tiene su radio
Y el GMR de ese conductor sólido simplemente es igual a ese radio multiplicado por Euler a la menos un cuarto. Si les preguntaran cuál es el radio de ese conductor sólido, pues podrían sacarlo también, ¿no? Pero eso no es algo que nos compete en ese instante, porque ya me dan el GMR para trabajar. Y luego me dicen que a partir de ese GMR y a partir del dato de la reactancia por fase por unidad de longitud, encuentre cuál es la distancia que hay entre los conductores. ¿Sí? Parece algo ilógico. ¿Cómo voy a encontrar esa distancia? Pues veamos. Pregunto, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Ya. Este dato bruto de la reactancia por unidad de longitud no me sirve. No, así tal cual no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo sé que la reactancia por unidad de longitud, o bueno, la reactancia como tal es igual a el producto entre la frecuencia angular a la que está trabajando mi sistema multiplicado por la inductancia, ¿no? Que es el valor que sí estoy acostumbrado a utilizar. Ahora, esto es lo mismo que decir que la reactancia por unidad de longitud es igual a la frecuencia angular partido la, la frecuencia, perdón, a la frecuencia angular multiplicado por la inductancia por unidad de longitud. Sí, es decir, la inductancia dividido para L, la longitud de la línea. ¿Ok? Entonces, otra cosita, ¿yo cómo encuentro esa frecuencia angular? Bueno, ya me lo está dando el ejercicio, si no lo tendría que asumir como 60, ¿no? La frecuencia lineal. Ya sabemos que la angular simplemente es 2pi por la frecuencia lineal. Eh, Perdónenme un segundito, por favor. Ahí. Y si empezamos esto con 60, nos va a quedar 120pi. ¿No? Si 2pi por 60 es 120pi. ¿Ya? Tratamos de resolver la mayor cantidad de decimales, etcétera. Entonces, de esta expresión vamos a primero a despejar cuánto vale la inductancia por unidad de longitud. ¿Sí? Tratemos de usar esta nomenclatura para que no se les pierda que la longitud todavía no aparece en la fórmula. El ingeniero suele utilizar también, me parece que él utiliza a veces la inductancia y le pone así para indicar que es por unidad de longitud. O no me acuerdo si es en el libro, ¿sí? Pero pues tengamos en cuenta eso. ¿Ok? O le pone la inductancia y a veces la ponen como una letra L minúscula, pero es más confuso todavía. ¿Sí? Hay libros que lo hacen así. Pero bueno, la inductancia por unidad de longitud va a ser igual a la reactancia por unidad de longitud, ¿verdad? Despejando, dividido para la frecuencia angular. ¿Sí? Y aquí ya simplemente reemplazamos 0,486 ohmios por kilómetro dividido para 120 pi radianes por segundo. Y esto nos va a dar, denme un segundo porque aquí lo tengo anotado, 1.289, 289,155 por 10 a la menos 6 henrios por metro. Sí, y ya tenemos la inductancia por unidad de longitud. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguno esté quedando claro? Todo claro. Ok, ahora, dirán, ¿para qué me sirve esa inductancia por unidad de longitud? Bueno, yo sé que la inductancia por unidad de longitud es por fórmula 2 por 10 a la menos 7, ya no es 2 por L, porque ya la L la estoy dividiendo acá, ¿verdad? La saco de la fórmula, por logaritmo natural. ¿De qué cosa? El GMD, el GMD de alguna de las fases, ¿no? Vamos a un arreglo simétrico, dividido para el GMR de cualquiera de las fases, ¿no? ¿Perdón? No sería, disculpe, Henry por kilómetro, porque estaba en kilómetro la... Ah, sí, correcto. Sí, Allá. me había olvidado de eso. Sí, correcto. Es henrios por kilómetro. Sí, disculpe. Muchas gracias. Ok, sí, henrios por kilómetro. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos de esta expresión, ya sabemos cuál es la inductancia por unidad de longitud. Ya sabemos cuál es el GMR. ¿Qué me falta en esta expresión? El GMD. Entonces, el GMD por ahí me da la pista de que es la cantidad que al momento de calcularla va a depender de ese valor, de esa incógnita que yo quiero despejar. Entonces, el GMD va a ser igual ¿a qué? Bueno, es lo mismo que vimos hace rato. Yo tomo como la distribución es simétrica, yo simplemente tengo que tomar una fase para poder sacar ese GMD. Entonces, respecto a la fase A lo voy a hacer. Entonces, tomo la fase A y digo, bueno,
¿Cuántos conductores hay en la fase, componen al cable o al conductor de la fase A? ¿Verdad? Al conductor de la fase A es 1, ¿verdad? ¿Cuántos conductores hay en total en el arreglo? Son 3. Entonces, pues el GMD sería raíz cúbica, ¿de qué? El producto de las distancias entre el conductor de la fase A con el conductor de la fase B y el conductor de la fase A con el conductor de la fase C. ¿Sí? Hay una formulita, ¿sí? Aquí es una formulita distinta. Es cuando, bueno, cuando es un arreglo trifásico, una línea trifásica transpuesta es, para que ya se la aprendan de memoria, es DAB multiplicado por DBC multiplicado por DSA. Sí, las distancias, estas tres distancias. Sería la raíz cúbica de, bueno, la distancia entre A y B, ¿cuál es? T, ¿verdad? La distancia entre A y C es 2D, ¿verdad? Entonces, D multiplicado por 2D. Y la distancia entre B y C, ¿cuánto es? D de nuevo. Entonces, aquí tenemos otra vez la distancia D. Y esto me va a quedar, pues, raíz cúbica de D al cubo multiplicado por 2. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Esto me va a quedar, pues, sacando el D de la raíz, de raíz cúbica de 2. O por raíz cúbica de 2. ¿Ya? Y eso va a ser la distancia media geométrica. ¿Ok? Y ahora solo tengo que reemplazar, ¿verdad? Yo sé que 1.289155 por 10 a la menos 6, que es la inductancia por fase, la inductancia por unidad de longitud por fase, es igual a 2 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 por logaritmo natural del GMD, que es pues esa distancia D, por raíz cúbica de 2 y dividido para el GMR, que ya sé cuánto vale también, ya me lo dice el ejercicio, 0,02 metros. ¿Sí? Entonces de aquí ya simplemente tengo que despejar cuánto vale D. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Al momento de pasar a dividir esto y sacar una exponencial para ambos lados, ¿verdad? Me va a quedar pues D por raíz cúbica de 2 dividido para 0,02 es igual a Euler, ¿verdad? Para eliminar el logaritmo, pongo aquí esto elevado a la Euler y la división del igual de aquí para el de acá, elevado a la Euler también, ¿verdad? Sería 1.289155 por 10 a la menos 6 dividido para 2 por 10 a la menos 7 elevado a la Euler, ¿no? Perdón, Euler elevado a eso, disculpen. Ya, y de aquí me va a quedar que D es igual a, pues, 0,02 dividido para raíz cúbica de 2, ¿verdad? Paso a multiplicar y dividir esos valores. Este dividir y este multiplicar. Multiplicado por Euler, a la todo eso, ¿no? 289155 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y 2 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y esto me va a quedar la distancia de en metros. Que esto les queda 10 metros. Parece que les queda 10.000 algo. Sí, les queda, a ver, un segundo, calcularla. Ya, 10.003 metros. Ceros, dos ceros. Aproximadamente 10 metros. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? Si se dan cuenta, era súper sencillo. Solo era encontrar los valores ya conocidos, ¿verdad? Igualar a la expresión, tener en cuenta de que la longitud de la línea no interviene en este caso, ¿verdad? No era necesario conocer la longitud de la línea, simplemente era aplicar fórmula y despejar. ¿Tienen alguna duda?
Para la distancia media geométrica, la fórmula cambia, recuerden, cuando es una línea trifásica transpuesta, ¿no? Por eso que utilizamos estas distancias. Estas distancias son como que equivalentes o, bueno, son análogas a los voltajes de línea a línea, ¿no? VAB, BBC y BCA. Para que las vaya recordando. Las distancias siempre tienen que ser AB, BC y CA. Son como los voltajes de línea a línea. Ya, algo así. Para que los vayan recordando y se les quede. Ok, si no hay dudas, pasemos al siguiente ejercicio. Vámonos con uno más complicado. Vámonos con el 2. Bueno, el 2.3 está sencillo. Vámonos con el 2.14. Vámonos con el Disculpe, 2.14. el tema anterior, ¿por qué salió 3 en el índice del radical? Porque es un sistema trifásico transpuesto. La fórmula como tal ya te dice que es raíz cúbica, ¿sí? Para el GMD. Ah, era transpuesto. Listo, listo. ¿Alguna otra duda? El 2.14 el profesor lo hizo en clases. Ah, ya lo hicieron en clase. Ok. Hagamos entonces los de las líneas telefónicas. Vamos a hacer los dos, obviamente, ¿no? Para que lo vean. Este ya es, los de las líneas telefónicas ya son un poquito más teóricos. Es algo que en realidad no se aplica mucho. Deberían tenerlo en cuenta, porque bueno, por si acaso, ¿no? Porque pues es algo que podría darse con ciertas aproximaciones, pero pues es un caso curioso, ¿no? No es algo que ustedes vayan a ver muy comúnmente en su vida como ingenieros, ¿no? Entonces, hagamos el 2.15. Ya, me dicen que tenemos una línea eléctrica monofásica. Ojo, ya sabemos a qué se refieren con línea eléctrica monofásica, lo vimos hace rato, un equivalente en un circuito, que está conformada por los conductores de la A y B, ¿no? A para la ida y B para el camino de retorno. ¿Ya? Aquí quiero que tengan en cuenta una cosa muy importante que va a ser teórica y sumamente esencial para resolver este ejercicio. Recordemos de nuevo, lo voy a volver a repetir para que se les quede, que tenemos conductor A, que es el camino de ida, entre comillas, de la corriente, y el conductor B, ¿no? Dos conductores que son, bueno, en este caso son iguales, pero podrían ser de distintas características, ¿no? Sobre todo, bueno, en casos como aquí, ¿no? En el país. Bueno, tenemos una carguita, ¿verdad? Que alimenta ese sistema de transmisión, bla, bla, bla. Un sistema muy simplificado, ¿verdad? Y tenemos un conductor A y B, ¿verdad? Lo que quiero que tengan en cuenta es que, pues, por el conductor A pasaría la corriente. Siempre que fluya corriente, va a pasar la corriente en un sentido para el conductor A, de izquierda a derecha, y para el conductor B, vamos a asumir que la corriente también pasa de izquierda a derecha. Sí, ese es el análisis que se hace cuando es una línea de transmisión eh, monofásica. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que pues sabemos que es la misma corriente, ¿no? Si por aquí pasa una corriente I, la corriente de acá que tiene que ser la misma corriente I, pero invertida. ¿Sí? ¿Ok? Tengan en cuenta eso, porque lo vamos a utilizar. Me dan por favor un minuto, ya continuamos, ¿sí? Denme un minuto y ya regreso. Ok, ¿alguien preguntó algo por si acaso? No, pues no estaba así, ¿sí? Si tienen alguna duda, pueden citar de nuevo porque no estaba escuchando. Ok, no hay dudas. Perfecto, continuamos. Entonces ya tenemos claro el concepto de las líneas monofásicas, ¿no? Las líneas de transmisiones monofásicas. Está trabajando a 60 hercios, bla, bla, bla. Y bueno, me dice que también tenemos una línea telefónica que son paralelas entre sí, ¿no?
Bueno, también tenemos que la distribución es horizontal plana, ¿verdad? Para ambas líneas, la de transmisión monofásica y la... Ay, me perdí. Y la telefónica, ¿ok? Bueno, la distribución simétrica ubicada directamente debajo de la fase B, correcto. Eso es para la distribución, ¿verdad? Para las distancias. Y la línea de alimentación transporta una corriente eficaz de 226 amperios. Es decir, que por aquí, digamos que entran 226 amperios, por acá salen 226 amperios, suponiendo por ahora que pues no hay fugas de corriente y todo eso, porque pues eso ya es un material de líneas de transmisión y subestaciones, que es otra materia y no nos interesa aquí. Sí, bueno, también es material de teoría electromagnética, ustedes ya lo saben igualmente, pero bueno, 226 amperios. Básicamente que esta corriente I vale 226, ¿sí? Y bueno, aquí sería menos 226. Ay, perdón, menos 226 amperios. ¿Ok? Suponga que no existe flujo de corriente en los cables telefónicos, es decir, que por aquí prácticamente no circula corriente, o que circula una corriente tan pequeña que es despreciable ya en comparación con la corriente telefónica. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque básicamente, si nosotros considerásemos una corriente en los cables de la línea telefónica, el problema se complicaría mucho más porque tendríamos que encontrar enlaces de flujo internos y externos para la línea telefónica. Se complicaría un poco. Bueno, ahora suponga que no existe flujo entre los cables telefónicos y no existe una conexión a tierra. Encuentre la magnitud del voltaje inducido en la línea telefónica. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar, bueno, me dicen que la magnitud del voltaje inducido en la línea telefónica es básicamente esta expresión, ¿no? El voltaje es igual a 2pi multiplicado por la frecuencia, multiplicado por, ay, me perdí. Se me fue. Multiplicado por el enlace de flujo entre C y D. ¿Sí? Esta fórmula es sumamente importante. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Recordemos que el enlace de flujo entre C y D, o bueno, básicamente el enlace de flujo de toda la línea telefónica no es nada más que la inductancia de la línea multiplicada por la corriente. ¿Sí? O que la inductancia CD no es nada más que el enlace de flujo dividido para la corriente. Esto es la fórmula que siempre utilizamos. Por eso es que al despejar, al mandar a multiplicar la corriente aquí y reemplazar esto de aquí, me quedaría 2pi por la frecuencia, por la inductancia, reactancia, y por la corriente, voltaje. Sí, eso es un poquito, bueno, es un poquito de lógica que tenemos que utilizar. Sí. Bueno, ¿no tienen dudas? ¿Todo claro? Correcto. Entonces, ahora vamos a encontrar lo que nos falta. Bueno, la frecuencia ya sabemos que son 60 hercios, ¿verdad? 60 hercios. Ahora, necesitamos encontrar cuál es el enlace de flujo entre C y D. ¿Cómo encontramos eso? Pues encontrando el enlace de flujo de cada uno primero, ¿no? Es lo más lógico. Denme un segundito. Perdón. Ya, entonces empecemos encontrando el enlace de flujo para la fase, para el conductor C, no el conductor C, el conductor denominado C. ¿Ya? Pero para ello, para encontrar ese enlace de flujo, bueno, vamos a definir primero la expresión. La expresión del enlace de flujo sería, pues, el enlace de flujo en el conductor C provocado por el conductor A, ¿verdad? O bueno, aquí se le pone el enlace de flujo a C, ¿verdad? Más el enlace de flujo en provocado por el conductor B sobre el conductor C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué elementos tienen corriente? ¿Cuáles son los conductores que tienen corriente? El conductor A y el conductor B, ¿verdad? Que es por donde sale la corriente. Entonces, ellos son los que están creando los campos el campo magnético y básicamente los enlaces de flujo, que pues ya saben que se cierran sobre sí mismos y que en cierto punto van a tocar al conductor C. ¿Ya? Y lo que estamos calculando es cuál es ese enlace de flujo. ¿Sí? Y lo mismo para el conductor C. Crea el campo magnético, bla, 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 tiene sus enlaces de flujo y en cierto punto toca el conductor C y lo que calculamos es ese efecto o ese enlace de flujo. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular todo eso. Y bueno, aplicando la fórmula que nos da el ingeniero, ¿no? En las diapositivas nos va a quedar algo así. Vamos a poner la fórmula un poquito más, de forma más bruta, por así decirlo, para poder ir despejándola en bruto, ¿no? Para tenerla más,
tenerlo todo mucho más claro, ¿no? Siempre vamos a trabajar con los valores en bruto y vamos a empezar a despejar. Entonces, por logaritmo natural de 1 sobre, y aquí es cuando es ay, se me fue, perdón. Cuando es el enlace de flujo, aquí es la distancia entre los conductores, ¿no? El que está provocando el enlace de flujo y el que está siendo enlazado. La distancia de AC. Eso es el enlace de flujo en A. Esto es la fórmula del enlace de flujo provocado por el conductor A sobre el conductor C. ¿Ok? Y la misma fórmula aplica para el conductor B. 2L por 10 a la menos 7 por logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre el conductor B y el conductor C. ¿Ok? Y esto es el enlace de flujo BC. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? ¿Se confunden en algún punto? ¿No? Todo está sencillo, ¿verdad? Entonces, el enlace de flujo C sería, pues, finalmente... me perdí. Deme un segundito. Ya, finalmente podríamos hacer una pequeña simplificación. Aquí me olvidé de una cosita. Sí, me faltó una cosita porque estamos calculando el enlace de flujo. Me olvidé de una cosita, que era que en la fórmula aquí va la corriente de la fase, ¿no? Corriente IA, la corriente del conductor que está provocando ese enlace de flujo, ¿no? Y corriente IB. Me olvidé de eso en la formulita, ¿sí? Tal vez estén comprobando con el formulario del ingeniero, el formulario que les mandé o las diapositivas del ingeniero y por ahí aparece la corriente, ¿no? Me olvidé de ponerla, ¿sí? Ahora, a simple vista podemos sacar factor común, bla, bla, bla. Estos valores de aquí, ¿verdad? 2pi por 10 a la menos 7 y todo esto, ¿no? Perdón, 2L por 10 a la menos 7, ahí, por 10 a la menos 7, multiplicado por, y aquí me quedaría, pues, IA por logaritmo natural de 1 sobre DAC, más IB por logaritmo natural de 1 sobre DBC. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que aquí ya entra esta expresión que está aquí. Que IA e IB son iguales en magnitud, pero con dirección opuesta. Entonces podríamos decir que IA directamente es igual a I e IB es igual a menos I. Pero no es que se vayan a restar y se vaya a hacer cero y el enlace de flujo es cero. No necesariamente. Sí, a menos que bueno, las distancias sean iguales, DAC y DBC sean iguales, pero pues eso no es este caso. Sí, créame. Ya vamos a ver por qué, ¿no? 2L por 10 a la menos 7 y aquí me va a quedar, pues, puedo sacar factor común I, ¿verdad? Y aquí puedo aplicar, bueno, logaritmo natural de 1 sobre DAC. Y aquí me quedaría menos, ahora, logaritmo natural de 1 sobre DBC, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer esto. Quito el menos, ¿verdad? Lo hago positivo y este valor lo elevo a la menos 1, es decir, lo invierto. ¿Sí o no? ¿Sí? Si son las propiedades de los logaritmos. Y ahora, la suma de dos valores de un logaritmo, ¿a qué es igual? Al logaritmo del producto de los valores internos, ¿no? Entonces sería 2L por 10 a la menos 7 por la corriente I, la magnitud, ¿verdad? Por logaritmo natural de DBC sobre DAC. ¿Sí? Y ahora necesito solo las distancias, ¿verdad? Ya tengo, yo sé cuánto vale, me parece que ya me dicen cuánto vale la longitud. Déjenme ver. Ah, sí. Sí, ¿no? Eh, Déjenme un segundito porque creo que no me dan el valor de longitud de la línea. Ah, sí, me dicen que la longitud de la línea es de 1 kilómetro. Sí, por si acaso. Aquí me lo dicen. Los conductores recorren 1 kilómetro. ¿Sí? Ya tengo el valor de L, ya tengo el valor de I, que es 226, si no me equivoco. Y pues solo me faltarían las distancias, ¿verdad? DBC y DAC. ¿Cómo calculo esas distancias? Pues fácil. Aquí está el arreglo ya. ¿Cuál es la distancia? Para calcular la distancia de AC, ¿cómo hago? Yo sé que la altura entre el conductor de la fase A y el conductor de la fase, bueno, el conductor C es
3 metros, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la distancia horizontal que hay entre los dos? Yo sé que hasta aquí hay 5 metros, ¿verdad? Pero eso es a la altura del conductor B. Y entre el conductor B y el conductor C, ¿cuánto hay? Hay 1 metro más, ¿verdad? Estamos justo aquí, 1 metro. Entonces, la distancia entre A y C, ¿cuánto sería? 5 menos 1, ¿verdad? 4 metros. Entonces ya de ahí puedo calcular la distancia, ¿no? Tengo 4 y 3 metros. Y pues la hipotenusa de este triángulo rectángulo sería sería la distancia entre A y C. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? ¿No me voy a entender bien? Es lógico que si los catetos son 3 y 4, ¿cuánto va a ser la hipotenusa? 5, ¿no? 5 metros. Ok, espero que esto esté claro, ¿no? Si la distancia C son 5 metros. Y ahora vamos a hacer el cálculo entre la distancia B y C. Es más fácil. Sabemos ya otra vez, la distancia aquí son 3 metros. Y la distancia horizontal es la mitad nomás, 1 metro, no la mitad de los dos de aquí. Entonces tengo que calcular un triángulo rectángulo con pues catetos 1 y 3. ¿Cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar raíz cuadrada de 10, si no me equivoco. Y esto me va a dar pues 3.16. ¿Sí? Raíz cuadrada de 10. Entonces reemplazo esos valores acá. Si no quedó claro de dónde sale todo eso, me avisan. ¿Sí? Ok. Solo tengo que repasar todos esos valores acá y ya está. Ya tengo la inductancia perdón, el enlace de flujo total en la fase C. Sí, en el conductor C. ¿Todo claro? Vuelvo a preguntar. Ya. Ahora, el procedimiento para el enlace de flujo en el conductor D es exactamente lo mismo. ¿Sí? Solo que ahora va a quedar, lo único que, bueno, ustedes lo pueden hacer, pero les va a quedar exactamente lo mismo. Es el mismo análisis, ¿ya? Pero les va a quedar una única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no van a ser las distancias BC y AC, sino las distancias entre B y D y las distancias entre A y D. ¿Sí? Es lo único que va a cambiar. Y ya van a tener cuánto vale el enlace de flujo D. ¿Sí? Y ahora, ustedes no les piden ninguno de esos dos enlaces, les piden el enlace de flujo entre C y D. ¿Sí o no? Y estos son como potenciales eléctricos, como voltajes, ¿ya? Si recuerdan, un voltaje simplemente es la diferencia de potencial eléctrico entre el conductor de la parte de arriba y el conductor de la parte de abajo. Y ahora, esta diferencia de flujo simplemente es la diferencia de enlaces de flujo entre el conductor de arriba menos el conductor de abajo. Sí, la diferencia, ese es básicamente el enlace de flujo total para la línea telefónica. Simplemente es el enlace de flujo en C menos el enlace de flujo en D. ¿Sí? Y esta resta, este valor sí lo tengo calculado porque lo calculé directo, les va a quedar, bueno, incluso podrían expresar esta resta en función de todo esto y llegar a una expresión más grande, pero eso ya es ilógico, ya sería complicarnos la vida por gusto, ¿no? Simplemente reemplacen y ya. Sería 0,13, 28, 39,7. 39,7. Las unidades de esto son Webers vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ya solo de ahí sería simplemente aplicar la expresión. El voltaje sería 2pi por la frecuencia por, bueno, aquí sería inductancia por corriente, porque ya sabemos que inductancia por corriente no es nada más que el enlace de flujo. ¿Sí? El enlace de flujo total. Reemplazando ese valor que está ahí, nos va a quedar esto, 5.008 o 00794,196 voltios. Y ya tenemos el voltaje inducido de la línea telefónica. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro en esta explicación? Ok.
Vamos con el otro ejercicio que es lo mismo para líneas telefónicas, obviamente con líneas de transmisión, pero ahora utilizando un sistema trifásico. Sí, la línea de transmisión es trifásica. ¿Qué sucede en estos casos? Es un poquito distinto, ¿sí? En estos casos, el procedimiento es un poquito distinto. Ligeramente distinto. Creo que ahí se alcanza a leer bien, ¿no? Tenemos el problema 2.16. Me dicen que tengo una línea de transmisión trifásica de 60 hercios, ¿verdad? Dato relevante, obviamente, los 60 hercios, ¿sí? Porque los puedo terminar utilizando. Que recorre en paralelo una línea telefónica de 20 kilómetros. Entonces, básicamente, las dos líneas tienen una longitud de 20 kilómetros, bla, 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 ¿no? Eh, Perdón, ahí. A ver, disculpen, un segundito, ahí. La longitud son 20 kilómetros. 20 kilómetros, la frecuencia en la que estamos trabajando son 60 hercios, ¿verdad? Y me dicen que la línea de alimentación, bueno, la línea de transmisión, básicamente, lleva una corriente trifásica, valores RMS, con los valores de corriente de las siguientes fases, ¿no? Me dicen que los valores de corriente son 320 amperios a 0 grados para la fase A, obviamente amperes RMS. Para la fase B son 320 amperios a menos 120 grados. Y para la fase C son 320 amperios a 240 grados, a menos 240 grados, perdón. Menos 240 grados, lo que es lo mismo decir 120 grados positivo. ¿Sí? Es lo mismo. No sé si hasta ahí tenga alguna duda en este análisis. ¿Todo bien? Ya. Ok. Ahora me dicen que la configuración de la línea es como se muestra en la figura adjunta. La misma configuración, solo que ahora son 3 conductores y pues es un sistema trifásico, ¿no? La transmisión. ¿Sí? Todo claro. Sí, confirmen si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, háganlo ahora, ¿no? No se me vayan a caer en la lección. Bueno, entonces ahora la configuración de la línea es como se muestra en la figura adjunta. Suponga que no fluye corriente por los cables telefónicos otra vez, ya sabemos por qué, ya lo analizamos en el ejercicio anterior. Me dice, encuentre el fasor voltaje inducido en la línea telefónica. Sí, ya sabemos cómo tenemos que encontrar ese fasor voltaje inducido. La fórmula que me dieron anteriormente me sirve de nuevo, ¿no? El voltaje inducido simplemente es, ay, se me olvidó la fórmula, 2pi por, creo que era la frecuencia. Así, 2pi por la frecuencia por el enlace de flujo entre C y D. ¿Sí? Porque esto es la inductancia por corriente. ¿Sí? Ok. Ya esta fórmula la sabemos. ¿Sí? Solo tenemos que encontrar cuánto vale ese enlace de flujo ahora. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues fácil, tenemos las corrientes. Ya sabemos que todo esto va a depender de las distancias. Entonces, tenemos que hallar primero las distancias. eh, la distancia pues de A hasta D, luego de A hasta E, y así para la fase B y C también, ¿no? Porque vamos a tener que utilizarlas. Sí, porque ahora cada uno de estos conductores de cada una de estas fases va a provocar un enlace de flujo que se va a enlazar con cada uno de los conductores de la línea telefónica. No sé si esta parte esté quedando clara. Si no, me avisan. Ok, continuemos. En todo caso, bueno, ahora tenemos que encontrar cuáles son todos estos enlaces de flujo, ¿no? Bueno, todas estas distancias. Entonces, vamos a analizar para entre A y D, ¿no? Entre A y D, bueno, ya sabemos que la distancia vertical siempre va a ser para las tres fases 5 metros respecto a la de la línea telefónica. Pero la horizontal es la que va a ir cambiando, ¿no? En el caso de A y D, ¿cuál sería? ¿Cuánto sería? Si de aquí hasta B hay 4 y de acá hasta C hay 8 metros, ¿no? Entre A y C hay 8 metros. Y entre C y D, ¿cuántos metros hay? 1 metro, ¿verdad? Entonces la distancia entre A y D serían 8 menos 1, 7 metros. ¿Sí? Y ya sacamos la distancia A y D, perdón. A y D. ¿Sí? Sabemos que D a D no es nada más que la raíz cuadrada de, bueno, la hipotenusa, ¿no? 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta ahí?
estos cálculos sí los tengo aquí, pero no los voy a poner porque pues no hace falta. Sí, ya saben, ustedes solo tienen que hacerlo y reemplazarlo. Ok, ahora, la distancia que necesito ahora también va a ser la distancia entre A y E. Ya sabemos que hasta aquí hay 8 metros y entre C y E hay 1 metro más, ¿verdad? Es lógico. Entonces, ¿cuánto hay entre A y E horizontalmente? Serían 9 metros. Lógico. Entonces, la distancia entre A y E sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Ok? Hasta ahí está todo claro. Luego, simplemente tengo que repetir este procedimiento para todos los demás conductores, ¿no? Sacar la distancia entre B y D, ¿verdad? B y D, y la distancia entre B y E. Luego saco la distancia entre C y D y la distancia entre C y E. Vamos a dejar una expresión para cada una, ¿no? Ya sabemos que en todas va a haber raíz cuadrada, ¿verdad? Es lógico, raíz cuadrada. Y en todas va a intervenir, ¿qué cosa? El 5, porque siempre el 5 va a ser la distancia horizontal entre esos conductores, ¿no? La componente, perdón, la componente vertical, disculpen. En el caso de B y D, ¿cuál es la distancia horizontal? Pues sería 4 menos 1, ¿no? Sería 3 al cuadrado, ¿no? Entre B y D. Y entre B y E sería 4 más 1, sería 5 al cuadrado. ¿Ok? Es lógico. Si no entienden eso, me avisan. Ya sabemos que entre C y D, ¿cuál es la distancia? 1 metro, ¿no? Y entre C y E lo mismo, 1 metro, ¿verdad? Distancia horizontal. ¿Todo claro? Bien, entonces ya tenemos todas esas distancias que son necesarias para los enlaces de flujo. Ahora simplemente tenemos que encontrar cuánto vale el enlace de flujo en E y cuánto vale el enlace de flujo en D. ¿Sí? Vamos a utilizar ahora la fórmula ya de una forma un poquito más simplificada, sabiendo los valores que tienen factor común. Básicamente, el enlace de flujo E sería igual a 2L por 10 a la menos 7 por la corriente. Bueno, aquí, ojo, una cosita. Aquí vamos a poner logaritmo natural. Bueno, sería la corriente de la fase A para sumar el enlace de flujo con la fase A, ¿verdad? En la fase E sería la corriente en la fase A por logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre A y E. ¿Sí o no? Para sumar el enlace de flujo de la fase B sería la corriente de la fase B multiplicado por logaritmo natural de 1 sobre el enlace de flujo entre B y E, ¿verdad? Y para sumar el enlace de flujo de la fase C sería la corriente de la fase C de forma fasorial multiplicado por logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre C y E. Por eso necesito esa distancia. ¿Sí? Y ya tengo cuál es la expresión del enlace de flujo de, del conductor E, ¿ya? Y para el conductor D vamos a hacer algo muy parecido, ¿sí? Entonces 2L por 10 a la menos 7 por, y lo mismo, la corriente de la fase A por logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre A y el conductor D, más corriente de la fase B por logaritmo natural de 1 sobre, perdí de nuevo, la distancia entre el conductor B de la fase B y el conductor D, ¿sí? Más la corriente de la fase C por logaritmo natural de 1 sobre la distancia entre C y D. ¿Ok? Hasta ahí me imagino que está todo claro. ¿Sí? La explicación de la línea monofásica se aplica aquí, solo que para un sistema trifásico. ¿Sí? Y ya he sacado el factor común de lo que sí se conserva, ¿no? En cada uno de los enlaces de flujo. Esta es la componente de enlace de flujo con la fase A, la componente de enlace de flujo con la fase B y la componente del enlace de flujo con la fase C para el conductor E. Y lo mismo para el conductor D. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues restar, ¿no? Yo sé que lo que me pide es el enlace de flujo entre D y E. Y eso es igual. Ay, perdón.
Sí, ya les voy a hacer un enlace de flujo entre D y E. Y eso es el enlace de flujo en D menos el enlace de flujo en E. ¿Sí? Entonces tengo que restar estos dos valores. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vamos a fijarnos en una cosita. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Ya. Que DCD, la distancia entre la fase C y el conductor D, y la distancia entre la fase C y el conductor E son iguales. ¿Sí o no? 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? 5 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. Esas distancias son iguales, entonces no hace falta ni hacer el cálculo. ¿Por qué razón? Porque al momento de yo restarlas, ¿verdad? Restarlas, las componentes, ¿verdad? Los enlaces de flujo, estas componentes de la fase C se van a restar y se van a hacer 0. Bien, porque las distancias son iguales. ¿Sí? Y ya me quedarían pues estas componentes de acá, que básicamente me van a quedar algo así. 2L por 10 a la menos 7, tengan en cuenta el signo negativo. Voy a hacer ahorita aquí una cosita. Aquí sería la corriente de la fase A multiplicado por logaritmo natural de, aquí sería la distancia A a D, ¿verdad? A a D dividido para la distancia de A a E, más la corriente de la fase B multiplicado por logaritmo natural de la distancia P a D dividido para la distancia B a E. Y esto sería el enlace de flujo total. ¿Sí? Ya saben por qué sube esto de aquí, ¿no? Porque le pones un negativo por la resta y el negativo del logaritmo natural lo que hace es invertir esto, ¿no? Y luego, como están sumando, es una multiplicación de lo interno. ¿Sí o no? Ok. Y bueno, ya una vez que hacen eso, les va a quedar el fasor de enlace de flujo, ¿verdad? El fasor enlace de flujo entre D y E, ¿verdad? Esa expresión, que no lo saqué porque yo cuando lo resuelvo el ejercicio lo hago de forma directa. En realidad, la expresión que me queda la meto en MATLAB. Pero bueno, aquí aplicamos 2pi por la frecuencia por el fasor de enlace de flujo entre D y E. Y esto nos va a quedar ya el fasor de voltaje, que en teoría nos queda 90.0631, 7819 a un ángulo de menos 63.4973 grados voltios. ¿Sí? Unidades de voltio. Y esto nos da el voltaje inducido en la línea telefónica. Sí, para un sistema derivado. Ya, lo hemos estado haciendo así, sin repasar tantos valores, porque posiblemente pues el ingeniero en algún momento les pueda pedir una demostración de esto. Entonces, ya saben cómo es la demostración. ¿Sí? Y eso es para que se entienda un poquito mejor el por qué se aplica cada fórmula. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok. Entonces, ya, dejemos pendiente el ejercicio 2.20 para la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión ya vemos toda la teoría de la parte de capacitancia y resolvemos también, bueno, la que viene, sería la semana que viene, resolveremos las lecciones y exámenes anteriores. ¿Ok? Bueno, dicho eso, si no tienen ninguna duda, los dejo. Muchas gracias. Cuídense.